Pastores y hermanos, bienvenidos. Hemos llegado así a la parte conclusiva de esta ley 1161 y también terminando la tercera unidad de esta semana. Esta ley hemos visto que es una ley que habla acerca de la libertad religiosa de las organizaciones religiosas y de las creencias espirituales. Sin embargo, es importante recordar que esta ley tiene por objeto establecer el marco jurídico del ejercicio de la libertad religiosa y además de la regulación de la otorgación de las personalidades jurídicas a las organizaciones religiosas. Sin embargo, es importante recordar que también a través de la Constitución Política del Estado tenemos la garantía de que nosotros podemos expresar de forma libre y enseñar la fe de forma libre, nuevamente reiterando. Esta ley, la 1161, es una ley que consta de 14 artículos en las que nos van a especificar claramente acerca del ámbito de acción que tenemos las organizaciones religiosas. Sin embargo, esta ley puede o constituye a las organizaciones, a las iglesias, aquellas que tengan carácter religioso, es decir, estas pueden ser constituidas personas sin perder la identidad ni su naturaleza. Y además el artículo 10 nos habla de que las organizaciones religiosas y de creencias espirituales del extranjero pueden realizar actividades en el territorio nacional previa obtención de su personalidad, lo que nos hace recordar que uno de nuestros derechos, ya seamos nacionales o extranjeros, tenemos la libertad, tenemos el derecho de organizarnos y hacer reuniones quizás religiosas. Sin embargo, hablando acerca de los requisitos y el procedimiento que va a tener esta ley, esta está sujeta todavía a revisión y a elaboración. Lo que va a contener mínimamente este decreto reglamentario será el contenido mínimo de los estatutos, causales de revocatoria, el registro y regulación de estas organizaciones y otros aspectos relacionados al sector, por lo que todavía estamos en plena vigencia, en plena elaboración del decreto reglamentario para su posterior aprobación y promulgación. Entonces, al avanzar acerca de esta ley, debemos hacer mención al artículo 12 que habla acerca de los recursos y el patrimonio de una organización religiosa. Tiene 3 parágrafos este artículo que muy claramente nos señala que los ingresos y el patrimonio de las organizaciones religiosas sin fines de lucro deben ser destinados exclusivamente al logro de su objetivo y fines establecidos. Lo que nos hace entrever este parágrafo es que sutilmente van a controlar sí, en cierta medida, algunos aspectos económicos. Entonces, este artículo es un poco peligroso, si lo podríamos entender de esa forma. El parágrafo segundo nos habla de que en ningún caso los ingresos y el patrimonio podrán ser distribuidos directa o indirectamente entre los miembros. Sin embargo, el parágrafo 13 nos habla de que si existiera en caso de disolución de la organización religiosa, la totalidad del patrimonio debe ser distribuida entre las entidades lucrativas de igual objeto o inclusive se puede donar a instituciones públicas, tal como en el caso de las universidades públicas. Ahora bien, viendo acerca del artículo 13, en el que es algo muy notorio, muy novedoso también dentro de esta ley, señala una denominación especial y particular a cada sector religioso. Por ejemplo, menciona ya el servidor religioso que acredita esto a los pastores, a los líderes religiosos. Este servidor religioso dice, es importante recordar y hacer comprender que debe ser acreditado y reconocido por normativa vigente. Por lo tanto, nos remite a la normativa de educación. Sin embargo, hace una diferencia entre el servidor espiritual y este también debe ser reconocido, pero no necesita la normativa, sino que puede ser acreditado por ellos mismos. Sin embargo, es muy importante notar que existe una tercera denominación acerca de los administrativos o trabajadores administrativos que deben ser regidos por la Ley General del Trabajo.
Como toda organización jurídica, se cuenta normalmente con personas que realizan ciertas funciones de forma cotidiana y que merecen también la regulación de los beneficios sociales de la regulación que presta la Ley General del Trabajo. Es muy importante recordar estos aspectos acerca de la denominación que nos brinda este artículo 13, por los que debe regirse también bajo la normativa vigente, no solamente por esta ley. Tampoco están exentos de regular y controlar aspectos sociales dentro de una organización religiosa. Pero veamos acerca del artículo 14 con relación a la enseñanza de la religión. Este artículo es muy importante y debemos considerarlo. ¿Por qué razón? Dice que podrán impartir su doctrina religiosa o espiritual dentro de las mismas en el marco de los instrumentos normativos vigentes. Este artículo, este parágrafo nos hace entender que nosotros podemos impartir conocimiento, podemos impartir doctrina, sin embargo tenemos que regirnos a la normativa vigente, es decir, que debemos remitir hacia las normas de educación emitidas obviamente por el Ministerio de Educación y demás. Por lo tanto, la enseñanza que se realice dentro de una iglesia también tiene que estar acreditada dentro del marco normativo. Además, nos hace comprender que la enseñanza religiosa debe estar sometida o dentro del marco que nos establece el artículo 86 de la Constitución Política del Estado, que nos habla acerca de que el Estado, o mejor dicho, los centros educativos, deben reconocer y garantizar la libertad de conciencia de las personas, así como su espiritualidad, y que nadie puede discriminar en razón de la religión a ningún sector. Entonces también hace mención a la ley Avelino Cignani, hace mención al Código Niño, Niña, Adolescente con respecto a la enseñanza, hablando principalmente en cuanto a la enseñanza que deban recibir en los centros educativos. Sin embargo, al hacer la enseñanza desde la iglesia, quizás esta remite prácticamente al decreto reglamentario, al decreto supremo número 813, que refiere acerca de las direcciones de educación para que puedan, para que vean la administración de la educación superior. Pero hablando de este artículo acerca de la acreditación profesional que hace mención en su parágrafo segundo y tercero, tenemos que encontrar o tenemos que ver que estos aspectos vinculados a la educación superior y reconocimiento de las organizaciones religiosas deben estar establecidos en reglamentación de acuerdo a lo siguiente. Dice, inciso A, el reconocimiento a la formación profesional e integral de los servidores religiosos se da al interior de las organizaciones religiosas. Por un lado, nos está autorizando a que nosotros podemos reconocer a nuestros servidores religiosos, por un lado. Por otro lado, nos habla acerca de la acreditación de la formación a través de los subsistemas de educación alternativa y educación superior para formación profesional, lo que nos hace entrever que el formador, es decir, el maestro, el que va a enseñar, debe tener una acreditación de formación profesional, es decir, que debo tener un título profesional para poder ejercer esa enseñanza. Los centros de formación de servidores religiosos es un nivel requerido, también deben adecuarse, dice, a la normativa de educación superior. Es muy importante que comprendamos este aspecto, ya que si vamos a querer enseñar o vamos a impartir doctrina, tenemos que acreditar nuestro título profesional en educación superior o una educación alternativa, dice, a través de una formación profesional. Por lo tanto, ya nos están poniendo una limitación a muchos sectores que se dedican a la enseñanza de la religión, enseñanza o doctrina. Entonces, esta puede incluso caer o llevar o direccionar hacia a una conducta antijurídica, lo que nos señala el artículo 164 del Código Penal, que nos habla acerca del ejercicio indebido de la profesión y que esta es sancionada con privación de libertad, lo que puede ser muy peligroso al momento de ejercer la enseñanza. Por lo tanto, debemos tomar muy en cuenta este artículo que es acerca de la acreditación de la formación
a través de la educación superior. Pero vamos avanzando acerca de este aspecto. Ya en la disposición transitoria de esta ley nos habla acerca de que la, la anterior o la ley que goza de plena vigencia, el 351, esta nos señala acerca de la otorgación de personalidades jurídicas a organizaciones religiosas y tiene todavía plena vigencia y plena validez en todo el territorio nacional. Por lo tanto, no debemos de echar de menos a esta ley 351, debemos respetarla ya que sigue en plena vigencia. Sin embargo, esta ley transitoria, la disposición transitoria, nos habla de que todavía existe el plazo, o sigue vigente el plazo, para que se pueda elaborar una reglamentación adecuada a esta norma, a la 1161. Pero la disposición final nos habla acerca de que las organizaciones religiosas y de creencias espirituales se van a sujetar a la normativa tributaria vigente, lo que nos hace comprender que debemos remitirnos hacia el Código Tributario Boliviano, la Ley 2492 y, por supuesto, a su reglamentación y otras reglamentaciones que tiene esta con respecto a la tributación. Segunda disposición final nos habla de la importación de mercaderías donadas a favor de las organizaciones religiosas y de creencias espirituales. Dice se regirá por la normativa vigente, es decir, por la ley de aduanas y por todas aquellas que corresponden cuando existen importación de mercaderías. También existen las disposiciones abrogatorias y derogatorias. Se abroga por completo la ley 665 que estaba realizando el trámite de homologación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que esto ya no tiene validez. Segundo, se derogan los parágrafos 2 del artículo 1, parágrafo 2 del artículo 3 y los artículos 15 y 17 de la ley 351. Mientras tanto, los demás artículos siguen en total y plena validez. Es importante también recordar que esta ley, que a través de la anterior, de la ley mencionada, la 351, existía un plazo de 2 años, bueno, pasaron prácticamente 2 años, en el tiempo en que habrían solicitado las personerías jurídicas. Sin embargo, lastimosamente hasta la fecha no se ha otorgado ni una sola personería en razón de esta ley 351. Sin embargo, es importante recordar que a través de la ley 1161, la entidad encargada de la emisión de las personerías jurídicas es el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que hará mediante una resolución suprema, hecho que posiblemente agilice ya los trámites de personería jurídica. Otro aspecto importante que debemos resaltar es que existe un derecho a la pluralidad religiosa que existe en Bolivia. Esta ley prácticamente promueve a la convivencia pacífica y coexistencia de diversas religiones. Como sabemos, Bolivia es un sector muy amplio, muy rico en cultura, lo que hace ver que existe diversidad religiosa. Por lo tanto, esta ley nos está promoviendo una convivencia pacífica. Otro aspecto importante es mencionar que la ley 1161 no va a realizar la fiscalización de los aportes de sus seguidores. Sin embargo, es importante también mencionar que los recursos que se reciban deben ser informados a la Cancillería, mejor dicho, a la Dirección de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, sí habría una fiscalización, pero no de forma directa. Por eso es que se hace mención acerca de las importaciones de algunas donaciones que reciban estas organizaciones religiosas. Sin embargo, también es importante reconocer que la formación profesional que estas personas tengan o los servidores religiosos que existan dentro de una organización religiosa pueden ser acreditadas y reconocidas mediante la reglamentación que está pendiente aún. Estos centros de formación de servidores religiosos también podrán adecuarse a la normativa de la educación, lo que nos hace prever o lo que anticipa que puede ocurrir que en algún momento una iglesia puede otorgar una certificación, una titulación tal vez de alguna persona con respecto a la formación quizás doctrinal. Entonces,
cuando exista ya la personería jurídica acreditada legalmente y sus formadores sean acreditados y reconocidos públicamente a través de los órganos que corresponden acerca de la educación, entonces estos centros de formación también, que son centros de formación religiosa, van a poder también regirse bajo la norma de la educación superior. Muchas gracias por su atención.